Buenas tardes. La ciencia busca entender el mundo y de todos los temas posibles que trata, el que más nos interesa es nosotros mismos. Y en ese proceso de autoconocimiento lo hacemos por la ciencia y lo hacemos también por el arte. Y este es un proceso que hemos llevado a lo largo de milenios. Los primeros que hicieron lecciones de anatomía fueron Herófilo y Erasístrato, en Alejandría. Se tuvieron que enfrentar a las leyes, a los prejuicios, a los sesgos de lo que se consideraba entonces profanar un cadáver. Fueron conocidos como los carniceros de Alejandría. Todo lo que eso se aprendió, todo lo que se sumó al conocimiento médico, se repitió a lo largo de siglos, hasta que al final de la Edad Media, unas nuevas instituciones que fueron un gran éxito, las universidades, empezaron a repetir, a contar lo que salía en los libros de Galeno, y ahí veis al catedrático en su silla, que desde luego no se manchaba las manos. Era un ayudante el que hacía realmente la disección. Y empezaron a surgir cosas. Aquí veis uno de los dibujos de Leonardo, donde describe la cabeza como si fuese una cebolla, que ha dibujado también ahí a la izquierda, y donde está diciendo hay una serie de capas, el pelo, el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, pero fijaros que los ventrículos cerebrales los dibuja, como dicen los libros de Galeno, Aristóteles e Hipócrates, como 3 esferas. Pero él es un curioso también y tiene nuevas tecnologías. Utiliza la técnica de la cera perdida para estudiar, para fabricar sus esculturas de bronce. Y decide echar en uno de esos cerebros cera. Y lo que se encuentra es que la estructura de los ventrículos cerebrales es totalmente distinta a lo que hasta entonces se creía. Y de repente hay un cambio en la historia de la humanidad. No nos podemos fiar, tenemos que comprobar las cosas. Y el que es clave en esta historia es Andrés Vesalio. Y Vesalio decide pedirle a su profesor que le deje hacer las disecciones. El profesor al principio se niega, pero finalmente accede, y Vesalio se da cuenta que los libros de Galeno están plagados de errores. ¿Sabéis lo que contestan los catedráticos de la época? Se equivoca el cadáver, que no Galeno. Y Vesalio se da cuenta de otra cosa importante, que es la necesidad de enseñar las cosas, de la ilustración. Y se va al taller de Tiziano y para hacer su gran libro, La fábrica del cuerpo humano, se consigue a los mejores dibujantes y pintores. Y aquí veis una nueva lección de anatomía. Ahí tenéis a Vesalio, al lado del cadáver, haciendo la disección también. Es otra lección de anatomía. Y, sobre todo, en Holanda, en lo que es los Países Bajos, empiezan a aparecer estos retratos en grupo. Si os dais cuenta, se parecen mucho a nuestras orlas actuales. Estamos recordando un momento en el que estamos juntos, un aspecto de nuestra época. Y se paga entre todos. Cada uno paga por figurar en el cuadro. Y igual que los de la Guardia lo hacen normalmente alrededor de un banquete, los cirujanos y médicos, los anatomistas, deciden hacerlo en torno a un cadáver. Hay un montón de detalles. Ahí tienen, por ejemplo, incienso para tapar el mal olor. Y algunas veces la lección de anatomía se centra en una parte, como puede ser el esqueleto, como veis en esta otra obra. Y esta es la que todos conocéis. Probablemente la obra de arte de tema científico más impresionante de la historia. Lo que veis es al doctor Tulp rodeado de una serie de anatomistas. Sabemos porque están ahí escritos los nombres en la lista y cada uno ha pagado también por estar ahí. Rembrandt firma de manera distinta. No firma Rembrandt, Hammerson, de Leiden, RHL, las iniciales. Firma Rembrandt. Por primera vez se atreve a decir solamente su nombre de pila. Pensar en Leonardo, pensar en Miguel Ángel, pensar en Iñaco, gente que conocemos todos por su nombre de pila, ¿no? Y fijaros que el protagonista es el cadáver. Adrián Adriansson ha sido
ajusticiado por un robo a mano armada. Pero la luz a lo que lleva es a las manos del cirujano. Y aquí, anatómicamente está muy bien, pero hay cosas tan sorprendentes como la distinta longitud de los brazos. Pero por primera vez ya no son solamente una serie de caras, sino es una escena viva. Estamos haciendo una flecha donde todas esas cabezas se centran en esa imagen. Y a ese rigor mortis que a algunos les interesa mucho, se suma también la umbra mortis de Rembrandt, esa sombra que oculta un poco los rasgos del protagonista. Rembrandt hace otro cuadro que es mucho más real, pero está perdido, casi se quemó en un incendio, pero vemos un escorzo que sin duda se inspira en Manteña, el famoso Cristo de Manteña que veis aquí, que probablemente Rembrandt conocería a través de grabados. Ruiz es otro de los grandes anatomistas, ya ha inventado una técnica que usa cinabrio, entonces el cadáver tiene un color rojizo, por lo tanto, si os fijáis, parece que está más dormido que muerto. Le da una vida y consigue otro puesto que es el de instructor de las matronas. Y entonces su lección de anatomía aquí es que también es capaz de hacerlo con los cuerpos de los recién nacidos que han fallecido. En el siglo XVIII, lo que más llama la atención de esta otra lección de anatomía son los ropajes, las pelucas. Pero las pelucas tienen una ventaja, se pueden hervir y es una forma muy rápida de librarse de los piojos. Y en el siglo XIX, un país emergente como es Estados Unidos, nos muestra otra lección de anatomía. Aquí vemos los 4 ayudantes, los guantes de látex se inventan en el siglo XX. Vemos la sangre cubriendo el escalpelo y los dedos del profesor. Aquí vemos al autor del cuadro tomando sus notas y haciendo sus bocetos, y a la madre del paciente. Y en España tenemos algunas, sí, tenemos en el siglo XX. Y aquí tenéis a Cajal rodeado de sus discípulos. Otra lección de anatomía más. Y lo que veis, tenéis a un bilbaíno como Nicolás Achúcarro, buenísimo investigador y mejor persona, que yo digo que no se aguanta la risa de la escena que están componiendo, que no encaja mucho, pero evidentemente es una foto orquestada. Y en el siglo XXI, en el nuestro, en el que también tenemos lecciones de anatomía. Aquí lo que veis es a una provocación. Se dijo que era un insulto, que era de mal gusto, porque en estos momentos Mandela todavía no había fallecido. Y de hecho se dijo que era brujería por representar como muerto a alguien que estaba vivo. Pero el que dirige la disección es Nkosi Johnson, que quizá os acordaréis que era un niño que nació con SIDA y que murió a los 12 años. Entonces nos hace pensar qué pasará cuando Mandela fallezca, nos hace ver esa relación, porque Mandela había dicho que Nkosi era un símbolo de la lucha por la vida. Y aquí tenéis a los principales protagonistas de la política sudafricana, incluido el actual presidente. Entonces, me gustaría algunos mensajes sencillos. Rembrandt tenía 26 años, confiad en los jóvenes. El arte es otra forma de aprender y relacionarlo con la ciencia potencia ambos ámbitos. Antes Iñaco hablaba de esa competencia, yo creo que son dos cosas que caminan muy bien en paralelo. Y para terminar, yo creo que la etimología es la genética de las palabras. Lección viene del latín lectio. Se ha ido. Viene leer, también aprender y también un poco cosechar. De lección, de lectio, viene también electio, elegir. Y viene también colectio, los colegas, los que elegimos aprender y leer juntos. Y en ese hay un último mensaje, que es que digamos todos los colegas del mundo de la educación, del mundo académico, digamos definitivamente, se acabó. Muchas gracias.